Muchas gracias, Juan Carlos. No, Juan Carlos yo creo que dice peculiar, por no decir, porque esencialmente nos hemos perdido la subida estos últimos años y claro, es peculiar porque ha sido bastante doloroso para nosotros, ¿no? Pero sí que ha sido especialmente doloroso no solamente por perdernos la subida, sino porque la lógica de la subida nosotros no la hemos visto. No veíamos que hubiera una razón buena para que los precios de las acciones subieran. Entonces, la visión que nosotros tenemos ahora no es negativa, porque las acciones están cayendo. Entonces, nosotros estamos deseando poner el capital que tenemos bajo gestión a trabajar, pero intentamos hacerlo en aquellas situaciones donde los riesgos pensamos que son limitados y la oportunidad o la rentabilidad potencial es elevada, no en las situaciones opuestas, ¿no? Donde, digamos, hay una política concertada para empujarnos a tomar riesgos porque la alternativa es simplemente sentarnos ganando el 0% o incluso obteniendo rentabilidades negativas, ¿no? Les voy a poner una serie de gráficos que creo que soportan nuestra tesis, pero el mensaje con el que concluiré la intervención es que somos negativos todavía con respecto al mercado porque creemos que aquí queda todavía para rato, pero es verdad que desde que preparamos la presentación hasta el día de hoy, pues las cosas se han puesto mucho más interesantes y ya vemos oportunidades. Y yo creo que explicaré un poco cómo estamos posicionados ahora mismo, pero nuestra idea es ir aprovechando esas oportunidades gradualmente y, si tenemos suerte, pues estar invertidos completamente cuando esto se dé el batacazo final que esperamos, estamos muy ilusionados de que se produzca. Bueno, este primer gráfico yo creo que es interesante. La flecha verde refleja junio de 2012. El gráfico, por una parte, muestra la prima de riesgo de las acciones. Es decir, esto es simplemente el cálculo que ponía Luis antes, donde uno hace el inverso del PER, que es cuál es la rentabilidad que uno obtiene por invertir en acciones. O sea que si una compañía tiene un PER de 20, el inverso del PER sería un 5%, quiere decir que los beneficios de esa empresa divididos por la capitalización de esa empresa producen un 5%. Entonces, históricamente, la rentabilidad ha sido del 4 o el 5%. En junio del 2012, antes de que Mario Draghi hiciera su estelar intervención, las primas de riesgo eran elevadas, con tipos de interés reales bajos. Es interesante el gráfico porque el gráfico lo que viene a decir es que cuando los tipos de interés son bajos, las rentabilidades que el mercado exige a las acciones son altas. Y lo contrario, cuando las rentabilidades de los bonos son elevadas, estoy pensando en 1982, estoy pensando en 1981, estoy pensando en Brasil en 2015, estoy pensando en Rusia en 2015, cuando el coste del dinero es alto, las oportunidades para invertir el dinero son altas, son buenas. O sea que nosotros somos partidarios de invertir cuando los bonos están al 16, porque las acciones se ponen baratas al 16. La rentabilidad potencial es alta. Cuando los bonos están rindiendo 0, las acciones suben, pero creemos que por una mala razón. De hecho, uno podría preguntarse, ¿cómo es posible que en Japón, que ha tenido tipos de interés 0 negativos, o vaya usted a saber, desde 1989 hasta 2012 el Nikkei pasara de 39.000 a 10.000 y uno se diera una morrada del 65% en 25 años? Si los tipos de interés bajos son el remedio, eso no debería ocurrir. Entonces, aquí lo que vemos es que Mario Draghi habla en junio de 2012 y eso tiene un efecto sedatorio maravilloso, porque las acciones pasan a valer mucho más, las primas de riesgo se comprimen y realmente la rentabilidad real del bono se mantiene en niveles parecidos. Entonces, aquí el mérito de Mario Draghi, si se puede decir así, es que han convencido de nuevo al mercado, una vez más, de que tipos 0 no son solamente tipos bajos, sino que son normales.
O sea, que una economía con tipos cero pues es simplemente una economía donde las acciones tienen que ser más caras, porque con tipos cero, lo que pasa es que yo tengo un problema con esa interpretación. Tipos cero son sintomáticos de economías muy enfermas, y cuando la economía está muy enferma, lo que uno tiene que hacer es pedirle a los activos con riesgo una rentabilidad superior para compensar la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que ocurrió. Las bolsas subieron un 70% desde finales de 2011 con beneficios en retroceso. Esto lo sé bien porque nosotros no participamos en la subida. Y yo creía que una sensación dolorosa sería ver que una acción que nos encanta o que nos parece estupenda y que está además barata, cae, y parece como que te está fallando, ¿no? Me imagino que es el sentimiento de infidelidad, ¿no? En un matrimonio. ¿Cómo me puedes estar haciendo esto? Pues es más doloroso todavía el perderse una subida así, sobre todo porque esta subida descansaba, según nuestro punto de vista, en recrear la misma falacia que vivimos en el 2007. En marzo del 2008, el PER del índice Morgan Stanley mundial era del 14,8, que es un PER muy razonable. Si nada colapsa, pero claro, si las economías están profundamente desequilibradas, si la deuda es gigantesca y no se puede servir, lo que toca es que colapsen. Entonces, cuidado con PERes bajos. Hay que ver cuál es el fundamento y cuál es el sustento de todo el edificio. Entonces, yo me cansé y digamos, si algún mérito hemos tenido en la gestión en los últimos años, ha sido que la de 2007 la vimos venir. Y mucha gente dice, es que esa crisis no se pudo ver venir. Y no se nos ocurrió a nosotros que eso era un disparate, sino que había gente que explicaba la naturaleza del disparate y a nosotros nos pareció el argumento muy convincente. Lo que nos parece realmente alucinante es que después de un batacazo de esa magnitud, la gente juega el mismo juego otra vez, que es como los tipos son bajos, voy a comprar pisos. Pero vamos a ver, ¿esa no era la payasada que nos metió en el disparate de 2007 y que luego justificó que los pisos cayeran? Ahora sale Mario Draghi y dice que va a hacer lo que sea y eso es suficiente para que las bolsas suban un 70%. Pues sí, señores, suben un 70% y nosotros nos quedamos fuera. Pero lo que es interesante también del gráfico es que en ese periodo de subida del 70% entre marzo del 2012 y 2015, los beneficios no suben, los beneficios estancan. Entonces uno podría preguntarse, oye, con PIB y beneficios estancados cabría preguntarse, ¿el quantitative easing, los tipos de interés al cero son un tónico de estimulación o son un opiáceo para que los inversores que no pueden tolerar estar ganando cero inviertan otra vez y se decidan a especular de nuevo? Porque desde nuestro punto de vista lo que ha habido aquí es una enorme especulación otra vez. Una observación más, ahí decimos, los beneficios en última instancia deben refrendar las elevadas cotizaciones porque la extensión del there is no alternative, no hay alternativa, elimina en última instancia la de prima riesgo. Y aquí es importante también mencionar una determinada falacia, o sea que es, si por ejemplo una compañía que a nosotros nos encanta, que es Nestlé, que ahora está cotizando a PER 20, ¿no? o a PER 21, imaginémonos que con tipos de interés, digamos, al 2%, pues la inversa de eso sería que Nestlé debería justificar un PER de 50, ¿no? Porque la inversa de 50, o sea, uno entre 50 nos da un 2%. Si el bono a 10 años español es el 1,5, uno debería estar dispuesto a pagar 50 veces por el beneficio de Nestlé. Supongamos que nosotros participamos de esa tesis y entonces nos subimos a Nestlé cuando está PER 20 y nos damos el festín y lo elevamos a PER 50. El comprador de nuestra acción a PER 50, ese tiene la promesa de que no va a ganar dinero. Porque haga lo que haga Nestlé, que es una empresa mastodóntica, si uno paga 50 veces, como mucho, si nada se estropea, va a sacar un 2% más el leve crecimiento que tenga Nestlé a partir de entonces. Si cualquier cosa pasa en Nestlé, el batacazo es monumental desde 50 hasta lo que sea, que es lo que ha vivido Japón. Entonces, comprar acciones y llevarlas a niveles prohibitivos
sobre la base de que los bonos son ya prohibitivos, nos parece una mala idea. Si los bonos son caros, es que esta era la misma lógica que además nosotros escuchábamos en 1999, cuando la gente decía, no, es que hay que comprar Tiscali porque Terra está más caro que Tiscali. Bueno, es que igual hay que vender las dos. O sea, nosotros no decimos que hay que comprar bonos, lo que decimos es que no hay que comprar acciones cuando los bonos están caros. Y no hay que poner las acciones caras con la premisa de que los bonos están caros. No sabemos lo que pasará a los bonos, pero las acciones caras son generalmente la garantía de pérdida. Entonces, ¿están las acciones caras? Ahora veremos. En lugar de rentabilidad con riesgo, volvemos a tener lo mismo que teníamos en 2007. Tenemos riesgo sin rentabilidad. Bueno, entonces, aquí titulamos, las burbujas siempre revientan, y ponemos dos gráficos. El primer gráfico es el indicador de Buffett, porque Warren Buffett decía que él seguía este indicador más que ningún otro. Entonces, un segundito, por favor. Ahí empezamos en 1950 y no se ve 1929. En el gráfico siguiente sí que se ve 1929, así que lo voy a poner. Esto es el gráfico del PER, pero el PER con beneficios normalizados. La forma de normalizar beneficios es coger los beneficios de los últimos 10 años. Los beneficios crecen a largo plazo con la economía, pero oscilan mucho de acuerdo con los márgenes de beneficio que también mencionaba Luis antes. Entonces, generalmente los márgenes de beneficio altos coinciden con épocas de euforia y la gente o los inversores históricamente han pagado múltiplos altos por beneficios no sostenibles. Entonces, aquí se ve para el Standard & Poor's, para la bolsa norteamericana, que es bastante representativa de la economía norteamericana, como en 1929, que es curiosa la subida que precedió al crash del 29. Entre 1921 y 1929 la bolsa americana pasó de súper barata a súper cara. En 1921 los tipos de interés en Estados Unidos eran bien bajos, por cierto. Entonces ahí hubo un episodio de euforia tremenda. En 2000 se superó la sobrevaloración con un amplio margen. En 2007 el PER de la bolsa norteamericana era más o menos de 30 veces, parecido al de 1929. Y este gráfico creo que termina en 2000... Bueno, ahí se ve cómo empieza a dar vuelta. Según este gráfico, y leo literalmente el título del gráfico en inglés, es las acciones norteamericanas han estado más caras utilizando este ratio solamente 3 veces en la historia. Y este ratio tiene una ventaja respecto a otros muchos ratios. Tiene un alto valor predictivo, lo mismo que el ratio que utiliza Buffett, que es este de ahí más arriba. O sea que cuando uno compra arriba, tiene prácticamente garantizado que se va a dar la morrada. O sea que si uno compra Estados Unidos ahora, en general, el Standard & Poor's, no digamos el índice Russell o algún otro que nosotros usamos para cubrir la cartera, está garantizado que va a perder dinero. Si en cambio hubiera comprado... Es curioso porque entre 1974 y 1984, cuando el sistema financiero mundial, cuando el disparate de los bancos centrales no estaba en el escenario, es verdad que los tipos de interés reales eran mucho más altos, había inflaciones mucho más altas, pero entre 1974 y 84 el PER de Shiller, este del final, siempre estuvo por debajo de 10 veces. Es este periodo de aquí. Ese era el buen momento para comprar acciones. No ahora, cuando los tipos de interés están en cero, desde nuestro punto de vista. Pero por seguir el argumento, poníamos, las burbujas siempre revientan. Si el capital cuesta cero y Draghi promete la refinanciación de todo lo que haga falta, al vencimiento del aeropuerto de Ciudad Real no es tan mala idea. Es que es así. O sea, eso es un poco sarcástico, ¿no? Pero es cierto. Es un poco lo que vemos. O sea que los beneficios, ¿es verdad que pueden sostenerse a estos niveles? Pues no lo sé. Pero voy a poner un dato muy reciente. Yo creo que es un análisis del mercado del petróleo que es compartido. El petróleo, que es la principal materia prima del mundo, se da una galleta al 70% en el espacio de 18 meses. Entonces, la idea con el petróleo a 110 es que, claro,
Draghi y compañía, el Banco Central chino, los japoneses, Yellen, todos estos estimulan una burbuja, la deuda crece y la deuda tiene un efecto que es la de anticipar demanda. O sea que alguien que no tiene fondos puede endeudarse y consumir o invertir hoy lo que de otra forma necesitaría consumir o invertir en el futuro. O sea que por ese lado, tipos de interés bajos estimulan la demanda anticipando el gasto, pero al mismo tiempo estimulan la inversión. Y entonces unos cuantos en Oklahoma descubren un nuevo método para extraer gas y petróleo y obtienen financiación muy barata. ¿Y financiación de quién? De quien no puede tolerar tipos al cero. Entonces, como no puede tolerar tipos al cero, pues me viene alguien con una idea interesantísima y me muestra unas cifras estupendas de cómo el fracking es el nuevo paradigma, y el tío de fracking, sin poner un duro, se financia al 5% y hace una expansión de la oferta de petróleo muy importante. La mayor parte del crecimiento de la oferta de petróleo en los últimos años ha venido de Estados Unidos. Entonces uno se encuentra con la situación ideal en que la demanda está estimulada porque la deuda está creciendo más y entonces demanda que no debería producirse se está produciendo, y por el otro lado la oferta responde porque el de Oklahoma recibe una financiación que en una situación en la que los tipos no fueran cero y en la que el capital no fuera gratis, pues no obtendrían. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso dura un tiempo, la demanda crece, la oferta crece, todo el mundo lo celebra. Un día es verdad que aparecen los saudíes y dicen, esto es una farsa y no estoy dispuesto a que me desplacéis. Y entonces ellos ofrecen más. El petróleo se pega inicialmente una galleta porque hay más oferta que lo que la demanda puede absorber. Y el año pasado es verdad que la demanda de petróleo creció, pero este año ya alguno empieza a decir, un momento, buena parte de la demanda de petróleo venía de los países emergentes. Y los países emergentes estaban demandando mucho petróleo porque estaban también ellos en su particular burbuja de deuda. O sea que igual la demanda no era tan sana, no solamente porque los americanos estaban gastando de más, sino porque quizá los chinos estaban consumiendo de más. Y entonces el petróleo se pega una galleta del 70%. Y eso con tipos de interés cero, porque los tipos de interés no se han elevado para los de Oklahoma ni para los chinos. Llega un momento en que el precio es tan alto, la distorsión es tan grande, que cuando esa madeja se desmadeja o viene a su ser, claro, la galleta es del 70%. Entonces, nosotros no hacemos predicciones de lo que los beneficios van a hacer, sí los hacemos para las empresas en las que estamos invertidos, pero es verdad que cuando uno ha estado viviendo por encima de sus posibilidades y ha estado financiando todo el exceso de gasto con deuda, y la deuda aumenta, y ese es el gráfico siguiente. A esto aludía Juan Carlos en su intervención inicial. La deuda ha pasado en 2001 del 160% del PIB al 210% del PIB. Aquí el argumento es, oye, si me financias la deuda al 0%, yo organizo el guateque que sea. Yo organizo una economía creciendo al 4%, de hecho los chinos crecen al 9 al 10%. Si uno recibe financiación ilimitada y gasta en hacer seseñas o en hacer aeropuertos que no va a usar, el PIB puede estar creciendo de forma sostenida durante mucho tiempo. Entonces, ¿eso es PIB realmente en el sentido de creación de riqueza o es fabricación de PIB? Que simplemente es un disparate de desperdicio de capital que ahora aparece como PIB positivo, pero más tarde va a tener que registrarse como una pérdida de capital muy importante, que es lo que vivimos en 2008 y 2009. Pues nosotros tememos lo segundo. Y nos parece que ese es un escenario tan peligroso, tan amenazante, que uno debería recibir adecuada compensación. Pero por no salir del guión, déjenme decir, las burbujas siempre revientan, ¿no? Aquí decíamos, las acciones pueden mantenerse suspendidas indefinidamente, o sea que el PER de Nestlé puede ir a 50 y se puede quedar en 50, ¿vale? Pero entonces el comprador lo único que tiene es, a partir de ese momento, decir, bueno, la renta fija me da 0, Nestlé me da un 2%,
voy a comprar un piso y lo voy a poner en alquiler, voy a pagar, no sé, 2 millones de euros por un piso, el alquiler me va a dar más o menos el 1,5%, pero como es más que lo que el banco me da, pero claro, ese es el mismo discurso que recibíamos en el 2007. Si algo se normaliza, si el capital empieza a costar dinero, porque si el capital no tiene rendimiento, el sistema capitalista no funciona, o por lo menos eso nos habían enseñado a nosotros. Si el capital no rinde, no hay un incentivo para invertir productivamente. Hay un incentivo para hacer aeropuertos en Ciudad Real, pero eso es simplemente un espejismo de ahora. Cuando llega el momento de pagar o de reconocer o de decir que el rey no lleva ropa, pues el aeropuerto de Ciudad Real es que no tiene ningún sentido porque no tiene ningún sentido económico para empezar. Y tipos al cero no dan justificación económica al aeropuerto de Ciudad Real. Entonces, nosotros pensamos que aquí lo que ha ocurrido es una recreación maravillosa de la burbuja de 2007, con un agravante, que es que en el 2007 la deuda del mundo era del 175% y ya estamos en el 210%. La diferencia entre el 2007 y ahora es que en el 2007 eran digamos, el sector privado el que tenía la deuda, y cuando se vio que el sector privado no generaba los ingresos para servir la deuda, reventó el suflé. Ahora son los bancos centrales. Entonces los bancos centrales, pues claro, no tienen ese problema de tener que atender la deuda al vencimiento. Pueden volver a iniciar un plan de QE, una iteración nueva del plan de compra de deuda, y aquí paz y después gloria. Michael Pettis, que suele escribir en el ABC, porque yo creo que se crió en Málaga, dice la actual crisis global puede ser la única en la historia, o puede ser la primera vez en la historia que ha ocurrido en un momento en el que los bancos centrales seguían un régimen monetario no respaldado en nada tangible, no respaldado en oro o en nada tangible, con credibilidad. Y esta es la maravilla de Draghi y de todos estos, ¿no? Entonces, lo que uno hace es preguntarse, si eso es así, ¿no importa la deuda? Quizá no. Draghi, Yellen, Kuroda pueden aplicar la receta de Zimbabue y el mercado plegarse a los mandarines y decir, oye, si lo hiciera Argentina, estaríamos saliendo por la puerta aceleradamente. Como lo hace Mario Draghi y lo hace Yellen, pues seguramente está todo en orden. Pero solamente un dato. Japón, yo creo que esto es así, y si no es así, que alguien me corrija. Japón está comprando el equivalente al 16% del PIB en bonos cada año. Ahora ha empezado a comprar acciones y ETFs de acciones. Y tiene un déficit público del 6 o el 7%. Eso significa que Japón cada año está recomprando el 10% de su deuda pública. Creo que ya tiene el Banco Central, creo que es dueño del 80% de la deuda pública. Claro, como la deuda pública de Japón es del 250%, pues todavía le queda. Pero si esto persiste, el Banco de Japón puede terminar siendo el dueño de toda la deuda pública. Entonces podría hacer el típico asiento elegante de caja capital. Es decir, como nos lo debemos a nosotros, ya no tenemos deuda. Así que vamos a volver a empezar. Si el mercado no se queja, yo esa pregunta se la he hecho a un inversor, vamos, de los grandes. Y la contestación que él me dio fue, mira, Miquel, yo no sé lo que va a pasar. Lo único que sé, que es el dato que apuntaba Juan Carlos, es que cada vez necesitamos contraer más deuda para tener un menor crecimiento del PIB. Cada vez la actuación de los bancos centrales es más controvertida y tiene menos efecto. La semana pasada Kuroda puso los tipos de interés en el menos 1%. En 2 días el Nikkei se ha pegado una galleta del 10%. Por cierto, nosotros tenemos algunas acciones japonesas. Pero igual ya estamos al final del camino. Igual alguien dice, oye, pero es que los argentinos están avergonzados porque no son capaces de seguir tu ritmo. De momento no pasa nada. Mario Draghi, en la última rueda de prensa, alguien le dijo, oiga, pero ¿ustedes no creen que se están pasando? Y dijo él, y Mario Draghi a mí, vamos, me parece un hombre brillantísimo, ¿eh? O sea que seguramente él tiene razón, pero él dice, no, aquí muchos agoreros decían que con este programa de compra de deuda la inflación se iba a disparar. ¿Ustedes ven inflación? Yo lo veo todo muy bien controlado. Y yo me hago la siguiente pregunta. O sea, eso es como un amigo que te dice, oye, pero
pero tú me dijiste que tenía que cambiar la cubierta de las ruedas del coche porque si no me iba a dar la galleta y desde que tú me lo dijiste he hecho 5.000 kilómetros y no ha pasado nada. O sea, el que no haya pasado nada significa que no va a pasar nada y que yo puedo seguir haciendo algo que es objetivamente un disparate. O sea, si los tipos de interés negativos, que es aparentemente a lo que vamos, fueran la norma o fueran no simplemente negativos, sino absolutamente aberrantes, pues si eso no fuera así, Abengoa sería Inditex, ¿no? Y nadie se hace esa pregunta. Es que a nosotros nos parece una cosa absolutamente aberrante. Dicho esto, y por no terminar en un mal tono, a nosotros nos parece que el experimento va a terminar mal. No sabemos cómo. Pero lo que es importante es decir, incluso si termina bien, si uno paga por acciones de Nestlé per 50, todo tiene que salir absolutamente bien. Y ojo, Nestlé no está per 50, está per 20, ¿de acuerdo? O sea que uno puede argumentar si Nestlé merece per 20 y seguramente es muy razonable comprar Nestlé a per 20. Y he puesto el ejemplo de Nestlé. Pero por llevar el razonamiento al absurdo. O sea, si uno está pagando los múltiplos que se están pagando aquí por la bolsa americana o los que se pagaban en el año 1999 por todo aquello, sin necesidad que reviente. O sea, en 1999 no era necesario que Telefónica se diera una galleta en América Latina. No, simplemente comprando aquellos precios uno no tenía esperanza de obtener una rentabilidad positiva sustancial y sí que tenía el riesgo de darse una gran torta si las cosas se normalizaban. Entonces, ahora en la superficie todo parece bien porque los beneficios no se estancan, las economías parece que siguen creciendo y tal, pero es que en la superficie lo que oculta es esto, perdón. Si esto tiene alguna importancia, los beneficios no son de fiar. Simplemente lanzo esa reflexión. Y esto nos pilla con las acciones, por lo menos las norteamericanas, en niveles muy caros. El gráfico de abajo, que pone GMO's 7-Year Asset Class Return Forecasts, eso lo que hace es esta firma norteamericana que lo que hace es estimar los beneficios a un periodo de 7 años. ¿Por qué a 7 años? Porque ellos consideran que históricamente las acciones pasan, o los activos, las distintas categorías de activos, porque ahí hablan también de bonos y de activos alternativos, los activos terminan pasando, o sea, digamos, los precios terminan pasando o cruzando los valores económicos de los activos. O sea, que las acciones pasan por su valor justo, por su valor económicamente justificable, al menos una vez cada 7 años. Entonces ellos proyectan rentabilidades reales negativas para las acciones de larga capitalización en Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, rentabilidades cero para los valores de pequeña capitalización en Estados Unidos. Algo mejor que cero, pero poco más. Esto es a 31 de diciembre. Yo creo que, seguro que desde 31 de diciembre esto ha mejorado. Para las acciones grandes internacionales, esto es esencialmente Europa, esperan una rentabilidad del 0,3. Para las acciones internacionales small caps, esto es esencialmente small caps europeas, esperan rentabilidades negativas del 1,7%. Rentabilidades negativas del 1,7% sobre la base de que en 7 años el comprador de esas acciones que hoy cotizan con una rentabilidad esperada negativa vaya a poder comprarlas con una esperanza razonable de obtener una rentabilidad del 6,5%, que es lo que han dado las acciones a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, según ese gráfico, solo las acciones de mercados emergentes están a un nivel atractivo o que se acerca a atractivo. Y nuestra experiencia buscando valores es que es así. Nosotros encontramos cosas baratas en mercados emergentes. Tenemos acciones en Corea, tenemos acciones en Rusia, tenemos un poquito en Grecia, tenemos algo en el sudeste asiático fuera de Corea del Sur también. Y esencialmente nuestra cartera está posicionada, tenemos un 45% invertido y estamos cubiertos en alrededor un 15%. O sea que estamos con una exposición neta del 30%. Y el 30%, no tenemos cubierto más del 30%, porque hay algunas cosas que nos parece que son tan baratas y tan buenas que no las debemos cubrir. Entonces, cuando caen es doloroso porque en algunas de esas posiciones tenemos la posición completa, tampoco es prudente que compremos más, pero es que, digamos, estamos tranquilos porque para nosotros el trabajo es fácil cuando
hay algo que es tan bueno y tan barato que lo tenemos que tener. Y si cae no tenemos más remedio que aguantarnos. Pero digamos que el trabajo está hecho. Es como si uno tuviera un accidente, ¿no?, de tráfico y le atropella un coche y le rompen la pierna y te dice el médico, tienes que pasar por el quirófano. Pero es que no tengo más remedio. O sea, como tengo que pasar por el quirófano no tiene sentido sufrir. Pues aquí es igual. Encontramos algunas cosas muy baratas ya y en eso estamos invertidos y no lo tenemos cubierto. La otra parte la tenemos cubierta porque tenemos cosas buenas, tipo Nestlé, que nos parecen muy defensivas y muy atractivas a largo plazo, pero nos parece que están carillas. Entonces, como están carillas, en lugar de tener un 1,5% de Microsoft, pues decidimos tener un 4% y al mismo tiempo estar vendidos de futuros del Russell 2000, que nos parece una aberración, o sea, porque si esos gráficos de Estados Unidos aparecen caros, esos gráficos se refieren a las acciones del Standard & Poor's. Es que las del Russell son el disparate total, ¿no? O sea, si está caro, aquí está mucho más. Entonces, la idea es tener algo bueno, razonable de precio, compensado con un corto de algo que es caro y aberrante. Por cierto, el 2013 lo que más subió fue esto. O sea, la biotech, los valores sin beneficio, las petroleras de Oklahoma y tal. Es lo que ahora está empezando a fallar y espero que siga fallando. Muchas gracias. Muy bien, Miquel. Bueno.